¿Cómo le vino? Maribel también. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien. Qué bueno. ¿Cómo ¿Qué va tengo la que semana? decir? Mi huevo Nui, Sí. tu nueva amiga acá. Sí, pues, es que el Galo está de Mucho gusto. vacaciones de nuevo, Evelyn, así que está ¿cierto? la Evelyn con Sí. nosotros. Estar Evelyn. durante 2 semanitas acompañando. Ah, qué bueno. Súper. Oye, tenemos, bueno, lo habíamos adelantado la semana pasada para conversar un poquitito de Calfucura y su piedra también. ¿Quién es? ¿Cuál es su historia? ¿Qué conocemos hoy en día? Bueno, queríamos partir antes de hablar de Calfucura con un pequeño video que hizo un ilustrador argentino sobre un poco la forma, cómo habría sido Calfucura físicamente. Súper. Vamos entonces Para con la introducirnos. introducción en pueblos originarios. A ver. Estamos preparando el videíto explicativo de Calfucura. Es como estos videos como dibujados. Sí, un poco, bueno, adelantando un poco la historia, Calfucura, partiendo de atrás hacia adelante, él tenía una tumba, estaba en una tumba que era un cuel en Puelmapu. Puelmapu Esos es lo eran que como decía en los- Argentina. las Claro, los montañitas, montículos ¿no? que hablábamos. Sí. Y fue saqueado por el ejército argentino y sus restos fueron llevados como trofeo de guerra al Museo de la Plata, que aún existe. De hecho, su cráneo todavía está como trofeo de guerra en el Museo de la Plata en Argentina. Lo sacaron ya de la exhibición, está guardado y hoy en día varias comunidades están pidiendo que se restituya su cráneo. Y a base de ciertas fotografías, un ilustrador argentino trató de reconstruir más o menos cómo habría sido su cara un poco. Ahí está el video. A ver, ¿lo tenemos ahora, señor director? Ya. Ah, entonces él como que las va superponiendo. Las va superponiendo y llega un poco a lo que habría sido su cara, porque no hay fotografías de Claro, él. o sea, en base al cráneo él va Él va, aumentando esta, claro. como a la piel y todo. Y eso es como Mira. En el fondo nos Que hacemos heavy una sacar rasgos de un referencia, cráneo. una idea, Sí. claro, como un retrato Los hablado. antropólogos físicos, si no me Qué equivoco, ellos seco. también van reconstruyendo eso. Y él, bueno, Calfucura falleció el 3 de junio de 1873. Entonces no existían fotografías de él. Claro. Nelson, ¿y quién fue Calfucura? Ahí está al final. ¿Dónde nace? ¿Qué hizo? Bueno, Calfucura hay varias, algunos dicen que nace en Iraguiche, otros dicen que nace en Pitrufquén, pero se ha entendido generalmente, y según la memoria oral mapuche, que nació en Yaima, en la zona de la cordillera de los Andes, ahí en Gulumapu, que hoy se llama Chile, esa parte de ese territorio. Y de Yaima se crió, hizo su vida. Cuentan que cuando nació un perro, su madre le habría dado la placenta, que generalmente se entierra la placenta de las guaguas junto a un árbol para que, así como crece el niño, crece el árbol y están unidos. Acá se la dio un perro y este perro habría estado siguiendo y protegiendo a Calfucura, incluso en un malón que hicieron, mató a todos los asaltantes de ese perro defendiendo a Calfucura, que era un bebé, pues. Entonces Calfucura, los primeros registros que hay de él, los del mismo. Él dice que él apoyó al bando revolucionario, en este caso de la independencia, o sea, al bando de O'Higgins, Carrera, y que él, aquí yo creo que se da las partes, que él habría liderado las tropas que asaltaron Valdivia, para tomar Valdivia, que el gobierno de Santiago le entregó algo de 3.000 soldados chilenos bajo su mando para asaltar Valdivia. ¿Y cómo sabemos Fue si Lord eso Cochrane. es o no es Eso lo verdad? cuenta él. Pero él, a ver si es que rápidamente encuentro el mismo relato de él para que lo ¿Y puedan... cómo lo cuenta? La cita. La cita, justamente. ¿Hizo un libro? ¿Qué? ¿Cómo Esto lo cuenta? en ¿Cómo cartas. tenemos ese...? Estas son cartas que le envía ya. al gobierno argentino y en él menciona... bueno, ya, no lo encontré aquí el radio, pero... Pero un ya. parafraseo. En el fondo él dice que él apoyó a los patriotas, le llama él, y que el gobierno de Santiago le entregó las tropas para asaltar Valdivia, y que él habría tomado Valdivia. Fue Cochrane, según la documentación, pero según él, dice que Fue él. Claro, que él Entonces, lideró. y él, esto también generó pugnas, toda esta revolución independentista que era para los mapuches era una revolución entre españoles, no era esto que los chilenos contra los españoles, eran todos españoles que se agarraron de las mechas, unos por independizarse de lo que era España, porque para el mundo mapuche el Biobío del Sur era España, no era Chile, la gobernación de Chile. Y unos mapuches, la minoría apoyó a los revolucionarios y la mayoría apoyó al rey. Y Calfucura habría apoyado a los revolucionarios. Calfucura aparece, en este caso, atacado por mapuches que apoyaron al rey al fin de la guerra de independencia y se habría ido hacia Puelmapu, lo que hoy es Argentina.
En ese periodo... Desde ahí viene como su relación también con el gobierno argentino. Con el gobierno argentino. Es que él se fue hacia ese lado porque para el mundo mapuche era muy normal estos viajes. De hecho, era una especie... Porque antes era como todo uno. Todo un solo, en la Todo cordillera de era, los Andes, claro, en el todavía fondo una mapuche. frontera Ese que era crearon el los estados de Gualmapu. Chile y el Puelmapu, sí. Gualmapu era Argentina. Sí, y Gulumapu lo que había es Chile. Y todo era el Gualmapu. El Gualmapu, sí. Está bien, ¿eh? Estamos ahí tomando notas mentales. Y resulta que Calfucura habría ido, también las primeras noticias se tienen en cartas de él, en cartas que, bueno, están en este librazo de Omar López, que lo pillan en Argentina, este libro, que son puras cartas de Calfucura. Y también de otros loncos, pero relacionados con Calfucura. Un libro un poco denso, pero muy entretenido y habla de cómo Calfucura gobernó prácticamente todo el territorio mapuche. Y Calfucura habría ido con el lonco Martín Toriano, que apoyó al rey. Miren las cosas, él habría apoyado a los otros, pero Martín Toriano apoyó al rey. Y él dependía de Martín Toriano, porque Calfucura era pehuenche, y Toriano también. Y Toriano trabajó mucho con los pincheiras. Entonces, cuando llegan allá, miren cómo se enredan las cosas. Sí, así. todo se une. Todo está unido. Y Calfucura aparece allá. ¿Qué pasa? Que los argentinos toman prisionero a Toriano junto a los foroches. ¿Quiénes son los foroches? Los de Forowe. ¿Y qué es Forowe? Boroa. Y los de Boroa, que Boroa está aquí cerca de Nueva Imperial, en esa zona, había grupos de foroches que eran muy poderosos en Puelmapu, al sur de Córdoba, de San Luis, en esa zona. Y ellos gobernaban ahí. Y toman prisionero a Toriano, que tenían pugnas anteriores, y lo querían matar, ejecutarlo a la usanza mapuche, que era tomarlo entre varios mapuches con lanza, ensartarlo y levantarlo varias veces. Y los argentinos dicen, no, nosotros por piedad decidimos fusilarlo. Y fusilan a Toriano. Y muere Toriano, que fue ustedes leen los libros de... ¿Y qué pasa con Calfucura? Y Calfucura se indigna y dice, esto no puede ser, yo aquí me rebelo, Toriano era mi gran amigo, y un día se acerca haciéndose el tonto con los foroches, y él siempre dice, los argentinos me dejaban, y se acerca donde los foroches y les dice, vengo a comerciar. Y los foroches lo reciben súper bien y Calfucura los traiciona y masacra a todos los foroches, a todos los líderes. A eso ¿Él se solo? llama la masacre, él con su fuerza, que cabalgaron de noche. Incluso hay descripciones que parecían espectros en la noche, así medias novelescas. Y él llega y matan a todos estos foroches, a los líderes, que se acobardaron en ese momento todos. Y ahí aparece José Santos Quilapán con Calfucura, que Quilapán era hijo, el lonco más poderoso de la zona de Gulumapu, acá de lo que hoy es Chile. Y Calfucura ahí ya empieza a tomar el control y el poder en Puelmapu. Empieza a generar alianzas con los huilliches de Puelmapu, porque los huilliches no son solo de acá, sino del otro lado de la cordillera también. Y Calfucura comienza a gobernarlos a todos. ¿Y todo esto en base a qué? Él toma el control de la zona que se llamaba Salinas Grande, donde había grandes salinas con las cuales comerciaba, empieza a abrir caminos de comercio o a custodiarlos que ya estaban abiertos de antes, pero él empieza a gobernarlos con los picunches por el mapu, con los pehuenches, y se transforma en una figura, sobre todo por sus alianzas que tenía a este lado del territorio, en una figura clave. Empieza a negociar con los argentinos y le envía a sus hijos. Y sería ahora a como educarse. internacional. Claro, y Calfucura empieza a relacionarse con el Estado argentino de igual a igual. Y les dice, miren, aquí tienen a mi hijo Namuncura para que ustedes lo eduquen. Y va a Namuncura y le enseñan a hablar castellano, aprende todos los... Pero él estaba bien teñido de este sistema de comercio español. No, era comercio mapuche, Ah, ya. entre mapuche y con los chilenos, por un O lado, sea, era y solo con los argentinos. trueque, solo habría estos espacios para lograr mejor la comunicación entre... Claro, ¿Y qué es lo de la piedra? bueno, es que en realidad son dos dimensiones las de Calfucura. Una, la histórica, para terminar la parte histórica, Calfucura finalmente desafía al Estado argentino y le presenta dos batallas famosas, donde vence al famoso general Mitre, que después fue presidente de Argentina. El ejército argentino más grande hasta ese momento que se había formado fue vencido por Calfucura. Y los argentinos arrancando con más de 200 y tantos muertos, y Calfucura triunfador. Luego ya Calfucura mantiene su poder y en 1872 vencido por los argentinos y un año después él fallece. Ay, vencido por los argentinos. Fue vencido finalmente porque él siempre, él ya al final dijo, yo voy a retar a los argentinos en una batalla campal, voy a probar suerte. ¿Por qué lo hizo? No por decir yo soy choro, aquí me enfrento igual, sí, y ellos teniendo armamentos de fusiles y todo, los mapuches con lanzas, boleadoras, sino porque él contaba con que los mapuches que peleaban del lado de los argentinos, en mitad de la batalla, se iban a dar vuelta y lo iban a apoyar. Y todos querían hacer eso, pero el lonco de ellos, que se llamaba Cipriano Catriel, se enteró de esto
y le pidió a los argentinos, pásenme fusileros. Y si alguno de mis hombres se da vuelta contra el Estado argentino, fusílenmelo ahí mismo, en medio de la batalla. Y traicionó a su pueblo Cipriano Terry. Y ahí Calfucura perdió esa batalla, y para él fue terrible. O sea, no ha salido según lo que él tenía planeado. Cuando muere Calfucura en 1873, ¿Cómo murió? Dicen, murió, se enfermó, no está claro bien de qué murió, no lo mataron, se enfermó ya, trajo a sus hijos alrededor y les dijo, no dejen que el Huinca tome Carué, que Carué sería como un lugar verde y que es un lugar que todavía existe con el mismo nombre en Argentina, donde los mapuches, todas las vacas que le quitaban a los argentinos en la guerra, las llevaban ahí para que pasten y ahí las pasaban a lo que hoy es Chile. Entonces, esa dicen que fue una de las cosas que dijo, pero eso consta documentalmente, pero hay dos cosas que no constan documentalmente. Una, que dicen que habría dicho, Tañipuyal, Ñipuyal, Huitrapurapayán, o sea, en los hijos de mis hijos volveré. No sé quién inventó eso, pero es muy bonito. Qué bonito. Sí. Y la otra, que, a ver, veamos si la memoria no me falla, que habría dicho, cuando nos mates a todos, oh enemigos, cuídense de los pájaros y del agua, de los ríos y del viento, porque esos también somos nosotros. Entonces, eso no sé de dónde lo sacaron, pero son frases que han quedado y que se repiten de Calfucura. Se dice que cuando murió, estaba fallecido y su pecho se agitaba. Le abrieron el pecho y tenía 2 corazones, y que eran los que le daban el vigor y la fuerza. Su caballo, que fue sacrificado cuando él murió para que lo acompañe galopando con su alma, le contaron una vértebra más, por lo cual ahí entendían por qué era tan veloz su caballo. Se dice que tenía... Era todo un personaje este Calfucura. Todo un personaje que tenía 2 pindas, que son los colibrí, que le soplaban y le iban advirtiendo distintas cosas que pasaban. O que la misma piedra... el diablito bueno y el diablito malo. Claro, la misma piedra que tenía él, la chelcura, que es la piedra Calfucura, la chelcura la encontró su señora, su primera señora, en una cascada. ¿Tuvo más de una señora? Muchas, como 32 mujeres. Mira tú, Calfucura. ¿Y qué significa Calfucura? ¿Cuántos Calfucura? Significa piedra azul. Piedra azul es Calfucura. De hecho, eso está asociado a la piedra a él, que tenía forma de hombre y que dicen que habría sido azul. Y que esta piedra le hablaba a él y que era un chegulpúe. O sea, caía de los volcanes y caía a las personas que estaba destinada, y esta piedra lo aconsejaba. Otros dicen que era Dios que hablaba a través de la piedra y que le decía qué tenía que hacer, y de ahí venía su poder. Y Calfucura, hoy en día, si ustedes van a Yaima, por ejemplo, o van a Truf Truf, les van a decir, Calfucura ese no era su nombre real, porque ese era el nombre que se le puso después de la piedra. Su nombre era Lefgunen Mapun, que significaría como el omnipresente, el dueño de todo el territorio. O sea, una figura ya hoy mítica dentro del mundo mapuche. Y lo que es injusto, y por eso estamos tratando de recuperar su memoria y en todos lados, es que Calfucura logró unificar a los mapuches tras una confederación mapuche, cosa que no logró Lautaro, que no logró Pelantaro, que no logró ningún líder mapuche salvo él. Claro. Y él es más desconocido. Y no tenemos una calle más. Y básicamente es muy desconocido porque él no peleó con los españoles, él peleó contra los chilenos y contra los argentinos. Entonces se imaginan que el Estado de Chile vaya a clase y diga, oye, ¿cuántos mapuches hay acá? Hay 10. Ya había un líder mapuche ustedes que peleó contra nosotros, pero al final nosotros le ganamos la guerra a ustedes y por eso ustedes son chilenos, a la fuerza. Entonces pero es como nosotros generar... estamos aquí para contar un poquitito de aquello entonces. Nelson, ¿dónde la gente puede encontrar más información? Bueno, Calfucura, este libro, que lo recomiendo, lo van a encontrar en internet, no sé si se puede decir las páginas de comercio. Bueno, sí, Mercado Libre, Busca Libre, encuentran esta. Si van a Argentina, adquiéranlo allá. Omar Lobo ha hecho un trabajo de más de 10 años de investigación de sus cartas. Y el otro que lo pueden encontrar acá, que nosotros hicimos un breve resumen de la vida de Calfucura en el número 1 de nuestra revista. Lo encuentran en todos los kioscos de Concepción, o los que no son de Concepción en escribiendo a contacto@historiamapuche.cl. Excelente. Muchas gracias. Se completó, le damos un aplauso a Nelson Lobo de Historia Mapuche. Gracias, Nelson, que tengas buen fin de. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Y nosotros nos vamos a nuestra primera pausa comercial y ya estamos de vuelta aquí en la Comunidad del Contenido en Movimiento.